Quiero que abramos la Biblia en Efesios capítulo 4. Hoy vamos a estar terminando el capítulo 4 y estaríamos prácticamente terminando la sección que estamos estudiando en las últimas semanas, aunque algunos comentaristas creen que los dos primeros versículos del capítulo 5 también están conectados con esta sección. Otros lo dividen, pero estaríamos por lo menos seguros de que hoy terminaríamos el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Este pasaje, último pasaje que hemos estado estudiando y que le hemos dedicado varias predicaciones, comienza en el versículo 17 y comienza con una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia. Pablo exhorta a la iglesia a que la iglesia, es decir, nosotros, los cristianos, vivamos de acuerdo a la nueva persona que somos en Cristo. La Biblia nos enseña que cuando nosotros conocemos a Dios, somos transformados. No solo Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo, sino que nos da la oportunidad de empezar de nuevo siendo nuevas personas. Lo hemos hablado. Cuando Dios sale a nuestro encuentro y transforma nuestra vida, Dios nos da la bendición de un nuevo comienzo. La Biblia nos dice que cosas nuevas comienzan cuando nosotros nos convertimos. Pero si nosotros comenzamos una nueva etapa siendo las mismas personas de antes, corremos el riesgo de volver a cometer los mismos errores. Pero Dios no solamente nos brinda la oportunidad de un nuevo comienzo, un antes y un después en nuestra vida, sino que ese nuevo comienzo empieza también con una nueva persona, porque Dios cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, nos limpia de todo pecado, nos renueva, y la Biblia dice, si alguno está en Cristo, una nueva criatura es una nueva creación. Dios está recreando todas las cosas. Hay un plan de restauración. Dios creó este mundo y creó al hombre y a la mujer en santidad, en perfección, pero el pecado en Génesis 3 se introduce a través del hombre y afecta no solamente al hombre, alejándolo de Dios y corrompiéndolo, sino también a toda la creación. La creación gime por causa del pecado. Y Dios tiene un plan de redención que está llevando a cabo, de restauración. Él está haciendo nuevas todas las cosas. Y así como lo primero que se corrompió por el pecado fue el hombre, y por causa del hombre, la creación, lo primero que Dios está restaurando es el corazón del hombre. Y el plan de redención de Dios va a culminar con un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios va a hacer nuevas todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y empieza por tu vida, empieza dándote un nuevo futuro, una nueva vida. Esa nueva vida comenzó en nosotros y ese proceso de restauración comenzó en nosotros cuando conocimos a Cristo, cuando experimentamos lo que Jesús llamó un nuevo nacimiento. Volvimos a nacer. Pero no somos las mismas personas de antes. Por eso nuestro estilo de vida es distinto, es diferente. Es cierto todavía que ese viejo yo, que la carne, que ese viejo estilo de vida, que el pecado todavía lucha para gobernar nuestros deseos, para gobernar nuestras voluntades, para dominar nuestro carácter. Pero la diferencia es que mientras antes estábamos vencidos por el pecado y el pecado nos dominaba, nos esclavizaba y no podíamos hacer nada para dejar de pecar, ahora contamos con los recursos divinos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Contamos con los recursos divinos para poder decirle al pecado que no. ¿Podemos pecar? Sí. Estamos luchando contra el pecado y esa es la diferencia. Antes estábamos vencidos, ahora nosotros podemos vencer, porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos ha dado de su gracia. Tenemos los recursos necesarios para vivir la vida que Dios espera que nosotros vivamos. Y eso es lo que Pablo está exhortando a la iglesia.
Está diciendo a los cristianos, vivan de acuerdo a la identidad que ya tienen en Cristo. Ya no anden como los otros gentiles, empieza diciendo el versículo 17. No vivan como vivían las personas, o como viven las personas que no conocían a Cristo, como vivían ustedes antes. Cambien. Si han escuchado a Cristo, si han recibido a Cristo, si han conocido a Cristo, han sido transformados, vivan de acuerdo a esta novedad de vida. Y Pablo empezó después, más adelante, en este capítulo 4, a presentarnos algunos ejemplos de cosas que teníamos que dejar en nuestra vida. De un viejo hombre que teníamos que despojarnos y revestirnos de un nuevo hombre creado a la imagen de Cristo. Las cosas que teníamos que dejar, patrones de la vieja vida, pero no solamente era dejar de hacer algo, sino incorporar algo nuevo. Y hemos ido transitando todo este capítulo hasta llegar a los últimos 2 versículos, donde Pablo dice lo siguiente, versículo 31 y versículo 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, no solamente por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra y la confianza de saber que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, sino por esto que estaba mencionando anteriormente, que tú nos has dado las herramientas necesarias para poder vivir la vida que a ti te agrada. Porque nos has dado un cambio de vida. Somos nuevas personas. Y hemos comenzado una nueva etapa siendo diferentes, siendo distintos, con un corazón distinto, con una mente distinta y con la gracia capacitadora de tu Espíritu Santo para vivir una vida en victoria, para vivir una vida en santidad, para vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Y también quiero agradecerte, Padre, porque estoy convencido de que si hay alguna persona que no te conoce, todavía no ha encontrado la vida que da tu Espíritu Santo, si no ha nacido de nuevo, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. En cuanto ponga su fe en ti, en cuanto clame a ti y busque, Señor, tu nombre, busque tu rostro, te encontrará. Y hallará perdón y hallará restauración y pasará a una nueva vida, un nuevo tiempo. Te agradezco, Padre, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás en esta reunión a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret también. Amén y amén. Bien, la dinámica es la misma que viene desarrollando Pablo en este pasaje, es quitarse y ponerse. Pablo está utilizando el lenguaje de la vestimenta. Sáquense y vístanse. Despójense de un viejo hombre y revístanse de un nuevo hombre en Cristo. Pero la palabra que aparece en el versículo 31, que es la primera, que es quítense, este quitar, no solamente hace referencia a sacarse un vestido, sino que hace referencia también a cortar una planta desde la raíz. Sacar desde la raíz, para que eso no vuelva a tener lugar. No sé cuántos de ustedes tienen una porción de pasto en su casa, pero suelen salir cardos, suelen salir plantas que uno no sembró, que uno no cosechó, suelen salir malas hierbas, y uno puede pasar con la cortadora de pasto y cortarlas y dejarla a ras. Pero con el tiempo y con las lluvias que hemos tenido, vuelve a crecer más rápido. Y uno lo vuelve a cortar, pero vuelve a salir, vuelve a cortarlo y vuelve a salir. No vamos a solucionar el problema hasta que no nos tomemos un tiempo extra, agarremos una pala, preferiblemente de punta, cavemos y saquemos desde la raíz eso que nosotros no deseamos en nuestro patio, en el parque. Hay que sacarlo desde la raíz para que no vuelva a crecer. Y esta es la palabra que está utilizando aquí Pablo. Dice, quítese de vosotros. Saquen desde la raíz. Vayan al fondo del asunto. No simplemente corten al ras para que en el tiempo vuelva a aparecer,
no simplemente lo oculten, lo maquillen, lo disimulen, sino quítese de vosotros, y dice Pablo, toda amargura. La palabra amargura, recuerden que cuando Pablo, nosotros lo estamos leyendo en español, pero cuando Pablo escribió esta carta, la escribió en griego. Y la palabra griega que utilizó Pablo y que se ha traducido aquí como amargura, en un principio se utilizaba para describir un objeto filoso, con una punta filosa, como si fuese una flecha, que podía cortar y que podía penetrar. La palabra griega es la palabra picria, y se utilizaba para esto, un objeto filoso con un pico como una flecha. Después se empezó a utilizarse esta palabra para hacer referencia a algo penetrante, como por ejemplo un olor desagradable. Vieron que hay olores que uno los siente y parece que le penetran la nariz, se le mete bien adentro. No sé, algunas personas vieron que estamos teniendo una especie bueno, estos días no sé si tanto, pero días anteriores como una invasión de mosquitos. Y andábamos ahí con repelente. Y no sé si a alguno de ustedes le hace lo mismo que a mí, pero el olor del repelente, cuando uno lo respira, y hay gente que es más sensible a los olores, a los desodorantes, a los perfumes. Y hay olores que son penetrantes, que uno lo siente y entra y parece que después no siente todo el día eso. Bueno, esa palabra empezó a hacer referencia a algo penetrante, algo que penetra, se introduce. Y después empezó a hacer referencia al carácter del hombre. La palabra picria, que se traduce aquí como amargura. Eh, y se usaba para hablar de una idea que causaba profundo dolor y enojo. Una idea que estaba en la mente, en el corazón, y que esa idea, albergada en la mente y el corazón, causaba dolor, mucho dolor. Causaba enojo a la persona que lo poseía. Un comentarista dice que los griegos la usaban para hablar de un resentimiento imborrable, de un espíritu que se niega a la reconciliación. Una persona amargada para los griegos, una persona que tenía resentimiento hacia alguien, producto de algo que había ocurrido. Ese resentimiento no lo borraba, lo tenía siempre presente y no había disposición para reconciliarse. Esta amargura era una amargura que, como vienen las vacas cuando comen el pasto, empiezan después a rumiarlo. Es un estado donde nos lleva a estar siempre rumiando la ofensa, lo que la otra persona me hizo, lo que la otra persona me dijo, lo que la otra persona dejó de hacer, algo que a mí me hirió, algo que a mí me ofendió, y me ofendió profundamente. Y la persona que está amargada es una persona que continuamente está dándole vueltas a ese asunto. Y continuamente darle vueltas al asunto como un Josué alrededor de los muros de Jericó, hace que la persona se mal predisponga hacia la persona que lo ofendió, que lo hirió. Una persona amargada es una persona que mal, que está mal predispuesta o que está pronta para el conflicto. Cuando vuelve a relacionarse con esta persona, que es el objeto de su amargura, es probablemente que tenga conflictos, tenga peleas, tenga discusiones, porque la disposición que hay en su espíritu es una disposición negativa, no quiere reconciliarse. Y esta es una característica de las personas que no conocen a Dios. El mundo no conoce el perdón de Dios, por eso al mundo le es difícil perdonar. A veces hasta no lo entiende. Y no solamente que le es difícil y que no lo entiende, sino que muchas veces no lo desea. Una persona amargada es una persona abrazada a ese dolor, abrazada a ese enojo, abrazada a esa herida y que está mal predispuesta a relacionarse con la persona que lo hirió. Recuerden, esta es una aclaración que hago siempre,
que Pablo está hablando principalmente en la relación entre hermanos en la iglesia, ¿sí? Este pasaje Pablo lo está hablando en la iglesia y está hablando a los hermanos. Así que la principal aplicación que hacemos a este pasaje es dentro de la iglesia, pero, como ustedes lo habrán visto, puede ser aplicado en cualquier relación. Puede ser aplicado en la familia, puede ser aplicado en el trabajo, y allí donde hay relaciones interpersonales hay probabilidad de que haya una persona amargada. Y la palabra nos dice que debemos quitar, arrancar de raíz. Y Pablo dice, no solo dice la amargura, sino dice toda amargura. Es una extracción limpia, puntillosa. Pablo dice que no quede nada, que no quede ni una semillita, que no quede ni un bordecito. Límpiense de toda amargura, sáquenla de su vida. Quitar habla de algo activo, algo yo tengo que hacer. Porque hay gente que dice, y se aferra al dicho, que el tiempo cura todas las heridas. Y es cierto que el tiempo puede hacernos olvidar algunas cosas. De hecho, a veces te pasa. Estás enojado con alguien y con el tiempo te olvidás. El problema es cuando la misma situación se vuelve a repetir tiempo adelante. Ya no estás enojado solamente por esa situación, sino que ahora te acordaste que también antes estabas enojado por eso y el enojo se multiplica. Hay cuestiones que sí, el tiempo las borra, hay cuestiones que uno deja pasar un poco el tiempo y ya está, no pasó nada y sigue adelante. Pero hay cuestiones que el tiempo no borra, hay cuestiones que el tiempo no quita. Es más, hay cuestiones que si nosotros no hacemos algo activo para solucionarlo, el tiempo las agrava. Porque Pablo dijo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El tiempo entre la ofensa y la reconciliación, el tiempo que transcurre es tiempo del diablo, es tiempo ganado por el enemigo, es tiempo donde el enemigo empieza a sembrar más pensamientos, empieza a tratar de apagar el fuego con querosén y a darnos más argumentos para estar más enojados y a darle más vuelta al asunto y a buscar que esa amargura eche más raíces. Pablo dice, hay que hacer algo activo, algo tenemos que hacer nosotros. Fíjense que hay una responsabilidad nuestra. No dice, Dios les va a quitar toda la amargura, sino dice, quítense de vosotros. Ustedes sáquenla. No es que Pablo está diciendo, el hombre todo lo puede y esto es un esfuerzo propio del hombre y el hombre solo puede. No, no, Pablo ya nos dijo antes que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, no podíamos hacer nada. Pero después Pablo dijo que Dios nos dio vida a nosotros en Cristo. Ahora tenemos la vida del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Tenemos las herramientas dadas por Dios y ahora Dios nos está diciendo, bueno, ahora ponete a trabajar. Con todo lo que yo te di, ahora tenés los recursos para poder hacerlo. Tomá manos a la obra y quitá de tu corazón, quitá de tu vida toda amargura. Después Pablo dice, no solamente habla de toda amargura, sino que habla de enojo y también de ira. Y estos dos términos son términos sinónimos. Y Pablo los presenta como enojo y al lado la ira. No podemos hacer demasiada diferencia entre los dos porque de alguna manera los dos están relacionados. Pero si algo podemos decir para distinguirlos es que el enojo al cual aquí Pablo hace referencia parece ser ese enojo repentino que nace en nuestro corazón cuando hay algo que nos desagrada. Es como prender fuego a un pasto seco. Se prende rápido y se consume rápido también. Pero la ira a la cual Pablo vuelve a hacer referencia, digo porque antes habíamos hablado nosotros del enojo y la ira, parece ser esta ira que ya es un enojo continuo, algo a lo cual nosotros nos hemos habituado. Está relacionado con la predisposición que hay en nuestro corazón amargado. Es un enojo persistente. No es algo repentino que así como vino se fue, sino es algo que vino y estoy alimentando. Pablo dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo,
toda ira. Y después habla de gritería y maledicencia. Gritería y maledicencia. Gritería es gritería, gritos. Es eso que hacemos cuando la discusión empezó a tomar calor. Empezamos a nosotros a tratar de imponer nuestros argumentos a través de la violencia en el tono de nuestra voz y a través de los gritos, querer persuadir, querer ganar una batalla, querer cambiar a la otra persona, querer hacer prevalecer nuestra opinión, nuestro argumento, nuestra voluntad. Y la maledicencia tiene que ver con insultos, con degradar a la otra persona, y es como consecuencia de esta discusión que se está acalorando. Fíjense que hay como una especie de un creyendo que Pablo menciona acá. Empieza con una disposición del corazón. Estoy herido, estoy amargado, estoy enojado, estoy mal dispuesto hacia esta persona. Y esa amargura del corazón me lleva a el enojo, a una ira persistente. Como estoy enojado, como estoy airado, una persona airada suele empezar a gritar y elevar su tono de voz. Y cuando estoy en el calor de la discusión y estoy gritando, siento el aval de poder insultar a la otra persona. Como el volcán que está estallando. Fue calentándose poco a poco por dentro, hasta que en un momento necesitó una válvula de escape y explotó en gritos y en insultos. Pablo dice, quítese esto de vosotros. Pablo es como un corazón pastoral, aunque Pablo lo reconocemos como apóstol, como misionero, él tenía un gran corazón pastoral. Él conocía a la iglesia. Él sabía que esto era un pecado frecuente en aquellas personas que no conocen a Dios, pero también conocía que había miembros que estaban luchando todavía con esto. Pablo dice, no pueden acostumbrarse a esto. No puede ser este su patrón de vida, porque ustedes no son esto en Cristo. Ustedes han cambiado, ustedes han sido transformados. Quítense de vosotros todas estas cosas. Y termina hablando de otra vez de toda malicia. Habla de toda amargura y habla de toda malicia. Es un sándwich y en el medio está ahí el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia. Y la malicia, volvemos a lo mismo, es ese deseo de querer hacer mal, deseo que al otro le vaya mal, desear el mal a la otra persona, que viene como consecuencia de todas estas cosas que nosotros estamos describiendo. Pablo está haciendo una radiografía de la persona que no conoce a Dios. Pero hablándole a la iglesia le está diciendo, quítense, es un imperativo. No está diciendo si pueden, sino que a veces nosotros decimos, no pude controlarme. No puedo hablarle bien. Me saca. No puedo. Y en realidad la Biblia nos dice que nosotros podemos. No por nosotros, sino porque Cristo no es el que nos fortalece, el que Cristo nos da las herramientas. Muchas veces he hablado con muchos de ustedes y hacemos referencia al que el no pude para un cristiano cuando se trata de obedecer a Dios, no es cierto. Cuando en la vida hay muchas cosas que no podemos. Uno quiere muchas cosas, pero no puede. Y puede decir, bueno, no pude hacer esto. No pude. Quise hacer llegar a ser un futbolista profesional, no pude, no me dio. Quise hacer esto, no pude. Pero cuando se trata de agradar a Dios, uno no puede decir no puedo, porque Dios nos dio todas las herramientas y nos puso en el contexto para que nosotros podamos. Podemos decir no supe, porque hay gente que no tiene instrucción y no sabe cómo hacerlo, o podemos decir no quise, que muchas veces sucede esto. Porque esa persona que dice, no me puedo controlar cuando estoy con esta persona y no puedo hablar bien, si llama justo a un hermano por teléfono y tiene que atender, o si le golpean la puerta y tiene que abrir la puerta, y es el vecino o es alguien de la iglesia, para no decir el pastor, porque es la figura obvia, la persona, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Recién estaba rojo, colorado, la vena se le marcaba, pero abre la puerta y muestra una sonrisa y puede hablar bien.
No es que no podía, no es que se sacaba, no es que se volvía loco, no es que se controlaba, es que creía que la otra persona no era digna de hablarle bien. Porque al pastor sí, porque al hermano de la iglesia sí, pero a esta persona no, porque me hizo algo que a mí me desagradó, entonces lo voy a castigar. Pablo dice, esta no es la manera en la cual un cristiano tiene que vivir. Entonces, siguiendo la dinámica del capítulo, Pablo nos dice qué es lo que nosotros no debemos hacer, pero no nos deja ahí, sino que ahora, por el contrario, nos dice qué es lo que debemos hacer. ¿Cómo se caracterizan las relaciones interpersonales del cristiano? ¿Cómo el cristiano enfrenta un conflicto? Estas características que Pablo va a mencionar en el siguiente versículo están dentro de un contexto de un conflicto interpersonal. Una persona que me ha hecho algo que me ha ofendido, me ha hablado mal o ha hecho algo, o yo percibo algo que me ha ofendido. ¿Cómo actúa el cristiano en esta situación? Situación que se nos presenta a menudo en la iglesia, porque somos miembros de una iglesia que está compuesta con personas que han sido santificadas, personas que han sido perdonadas, que han sido transformadas, pero que todavía están en proceso, que todavía están luchando con sus imperfecciones. Están en un mundo de pecado y son personas que todavía están luchando con pecados. Vivimos en una familia donde no tenemos miembros de la familia perfectos, ni en la iglesia ni en nuestra casa, donde nos rodeemos, nosotros somos imperfectos y estamos rodeados de gente imperfecta. Entonces es donde hay 2 o 3 personas, va a haber conflictos. Siempre va a haber conflictos. El tema es cómo nosotros manejamos los conflictos, cómo nosotros los enfrentamos. Y Pablo nos dice en el versículo 32, antes, en vez de enojarse, en vez de llenarse de ira, de amargura, en vez de gritar, en vez de insultar, en vez de buscar con malicia el mal, antes sed. Antes sed, sean. Fíjense que habla de un tiempo presente y un presente continuo, algo que nos tiene que caracterizar. No es algo que hago fuerza un día. No es algo que digo, bueno, el pastor dijo que no tengo que enojarme. Voy a darle una oportunidad. Y me voy a callar la boca y no voy a decir nada. Y como no digo nada hoy, puedo decir, bueno, yo hoy no grité, hoy no hablé mal, yo hoy no expresé mi indignación. El problema en el corazón todavía lo tengo y Pablo por eso fue directo a la raíz. Quítense de vosotros, desde el corazón. Pero a veces uno dice, bueno, yo le di tiempo, ya me cansé. Todos tienen un límite. Entonces yo me canso y ahí otra vez vuelvo a las cosas que antes hacía. Pablo no dice, por un tiempo sean buenos, por un tiempo no se enojen, por un tiempo tengan paciencia, sino Pablo dice, sean, tiene que ser parte de su carácter, parte de su vida, porque eso es lo que ustedes ya son en Cristo. Antes sed benignos unos con otros. Y así como la amargura hacía referencia a esa mala predisposición hacia la otra persona, la benignidad que utiliza o la benignidad a la cual se refiere Pablo aquí, habla de una disposición en la mente, de una disposición de la mente y del corazón en querer bendecir a la otra persona, en querer poner a la otra persona en primer lugar, en preocuparse de los asuntos de la otra persona antes que de los nuestros. La Biblia describe a Dios como un Dios benigno. Y nos dice lo siguiente, mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 35. El Señor es parte del Sermón del Monte esto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. Fíjense que estamos otra vez en un contexto de un conflicto, en un contexto desfavorable. El Señor está hablando de cómo relacionarse con un enemigo. Y si eso lo vamos a hacer con un enemigo, ¿cuánto más con un hermano en la fe? ¿Cuánto más en nuestra familia? ¿Cuánto más con las personas que amamos? ¿Cuánto más con las personas que vamos a vivir una eternidad, que somos parte del mismo cuerpo? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad.
no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Es fácil ser bueno y es fácil preocuparse y hacer favores y dejar a un lado nuestra agenda y ocuparnos de las necesidades del otro cuando la otra persona ha sido buena con nosotros, cuando la otra persona siempre ha estado presente, cuando la otra persona, cuando nosotros hemos estado mal, ella ha estado al lado nuestro y nos ha acompañado. Esas personas, uno tiene el deber moral, uno quiere ayudarlos. Pero aquí el Señor mete el dedo en la llaga y habla de los ingratos. Ingratos. Un ingrato es aquel que vos le haces algo y no lo reconoce, no lo valora. Parece no importarle, parece no interesarle lo que vos hiciste y encima te vuelve a hacer mal. Ahí está la frase, con todo lo que yo hice. Con todo lo que yo hice. Cada vez que nosotros pensamos así, sí, con todo lo que yo hice por esta persona, nos está dejando entrever, estamos dejando entrever nosotros, que todo lo que hicimos nosotros lo hicimos esperando algo de esa persona. Lo que hicimos fue invertir. Yo estoy haciendo esto ahora, que después voy a querer mis ganancias. Cuando uno invierte esperando ¿qué? Esperar tener réditos. No quiere perder. Lo está gastando, está invirtiendo. Y cuando nosotros invertimos en alguien, lo que de una manera estamos diciendo es, yo espero con el tiempo que me lo devuelvas con creces. Y el Señor ya le enseñó a sus discípulos que cuando querían hacer una comida, no invitaran a sus amigos, a sus familiares o a la gente que le podía devolver los favores. Que invitaran a los pobres, a los desventurados, gente que no tenía para devolverle, gente que no tenía para recompensarle, para buscar la recompensa en el día de la resurrección. Y esto no quiere decir, obviamente, que no puedes invitar a tus amigos a comer a tu casa. Lo que el Señor está diciendo es que cuando nosotros hacemos algo por la otra persona, lo hagamos sin estar esperando recompensa de ellos. Que miremos al cielo. Y si en algún lado estamos invirtiendo, sean tesoros en los cielos. Y es ahí donde el Señor dice en Lucas 6:35, prestando esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Fíjense lo bueno que es Dios, lo misericordioso que es Dios, que hace salir el sol y hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dios muestra una especie de gracia común. Dios muestra su bondad, su benignidad, aún con los malos e ingratos. Y tu nombre estaba en la lista. Mi nombre estaba en esa lista de malos ingratos, porque la Biblia dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos débiles y pecadores, no podíamos hacer nada por salvarnos, ignorábamos a Dios, quebrábamos cada uno de los mandamientos de Dios, sin embargo Dios nos amó. Sin embargo Dios mostró su bondad, su misericordia. Y muchos de ustedes podrán recordar su vida antes de conocer al Señor, aún caminando en oscuridad, en pecado, en las tinieblas, y reconocer todavía la mano de Dios guardándolo en muchos días, guiándolo, hasta poder llegarlos, a traerlos hasta este lugar. Y hasta este lugar no hablo del edificio, sino este lugar de su relación con Dios, a la luz. Dios mostró misericordia, nuestra gracia, nuestra bondad, porque está en su naturaleza. Él es bueno y fue bueno con nosotros. Por eso es que la Biblia nos dice que nosotros debemos ser benignos, debemos ser buenos unos con otros. Debemos mostrar esa gracia, debemos ayudarnos. La Biblia dice que no debemos buscar lo nuestro propio, sino buscar lo del otro, porque esto es lo que hizo Cristo Jesús. Ese es el ejemplo que Él nos dejó. No buscó lo suyo, sino que buscó servirnos a nosotros, para que por medio de su pobreza nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Así que Pablo dice no solo que nos mostremos benignos, sino misericordiosos. Y esta misericordia tiene que ver con la compasión, con la empatía, con mirar al otro y ponerme en el lugar del otro. Cuando uno estudia la vida de Jesús en los evangelios, va a ver que la
La compasión fue un rasgo característico de su ministerio. El Señor era movido por la compasión. Hay muchos milagros que el Señor hace movido por la compasión. Ve a la gente y tiene compasión de ellos. Ve sus necesidades y se ve movido a suplirlas. Tiene una agenda, tiene un programa, se dirige hacia algún lugar, pero de repente ve algo y se desvía ese camino para poder ayudar. Nosotros vivimos en una sociedad que espacio que tenemos en nuestra agenda lo llenamos con actividades y siempre andamos a las corridas. Y la típica frase es no tengo tiempo. Sigue siendo de 24 horas para todos, pero algunos llegaron tarde a la repartida de horas y le quedaron horas días de 18 horas. Y son los que dicen no tengo tiempo. El tiempo lo tienen, lo que pasa es que lo llenamos de un montón de cosas y después nos falta tiempo para esas actividades porque el tiempo lo estamos invirtiendo en otra. Y esto nos lleva siempre al egoísmo de enfocarnos en lo nuestro. No podemos parar a ver lo que está necesitando nuestro hermano porque estamos muy enfocados en lo nuestro. La Biblia nos llama a ser compasivos y a ponernos en el lugar del otro. El amargado, el que tiene amargura en el corazón y está enojado, está siempre mirándose a sí mismo, mirando lo que no tiene, mirando lo que le hicieron, mirando lo que le falta y trata con su esfuerzo, con sus gritos, con sus palabras, de que todos los que están alrededor suplan lo que a esta persona le falta porque está amargada y está centrada en su yo. Pero el Señor nos llama a nosotros a mostrar compasión por el otro, a ponernos en el lugar del otro, a bendecir al otro, a no buscar lo nuestro, sino buscar lo de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se está encargando de lo nuestro. Dios se está encargando de nuestras necesidades. Cuando nosotros nos ocupamos del reino de Dios, cuando nosotros nos ocupamos en hacer la voluntad de Dios, es Dios el que empieza a encargarse de lo nuestro. Y el Señor dice, en su palabra dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdón es un hábito en nuestra vida. Si dijimos que donde hay interrelación, donde hay relaciones interpersonales, hay conflictos, el perdón, la confesión de pecado y el perdón tiene que ser algo habitual entre nosotros. Es decir, perdóname y el poder perdonar. Parte de la vida cristiana, es parte del mensaje que nosotros predicamos. El corazón del Evangelio es un mensaje de reconciliación. Predicamos la reconciliación de Dios con el hombre. ¿Cómo no vamos a poder reconciliarnos entre nosotros? La Biblia nos llama a mostrar esta gracia. Tratar con gracia es la palabra que utiliza Pablo y que se traduce como perdonar. La palabra perdón en el griego tiene diferentes palabras, diferentes acepciones. Y aquí Pablo utiliza una que significa literalmente tratar con gracia. Gracia es un regalo que yo no merezco. La gracia de Dios se mostró para con mi vida en que Él me salvó cuando yo no merecía de ser salvado. En que Cristo murió por mí cuando no merecía yo semejante acto de sacrificio. La gracia es un regalo que yo no merezco. Y el Señor está diciendo, trátense unos a otros con gracia. Muestren este regalo. Trátenlos, no de la forma que quizás se merezcan, sino trátenlos con el amor de Dios. Sean benignos, sean misericordiosos. Ahora, no solo el perdón es algo que Dios espera que nosotros hagamos, sino que también nos delimita la forma en la cual nosotros tenemos que perdonar. Porque no solamente nos dice perdónense unos a otros. Si hubiese dicho el Señor solamente perdónense, uno podría perdonar como entendiera el perdón, como quisiera perdonar. Te perdono de acuerdo a lo que yo entiendo que es perdonar. A mí me parece que perdonar es esto, y yo te perdono a esta forma, a esta manera. Pero la palabra de Dios no solamente nos dice que debemos perdonar, sino que debemos perdonar ese cómo siempre nos muestra el estándar de Dios para nuestra vida. ¿Cómo Dios os perdonó a vosotros en Cristo?
En Efesios, más adelante, en el capítulo 5, Pablo va a hablar de la familia y le va a decir a los esposos, esposos, amen a vuestras esposas. Pero no va a decir solamente amen a sus esposas, sino va a decir amen como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la Biblia encontramos muchas veces lo que tenemos que hacer, pero no solamente lo que tenemos que hacer, sino cómo lo tenemos que hacer. La mayoría de las veces que aparece ese cómo, el parámetro es Cristo, la referencia es Cristo. Es volver al Evangelio, es volver a los rudimentos de la vida cristiana y ver cómo Dios se relacionó conmigo para yo entender cómo yo tengo que relacionarme con mi hermano. Fíjense que ahora yo no me relaciono con mi hermano por lo que mi hermano me hizo, yo me relaciono con mi hermano por lo que Cristo hizo conmigo. Yo no justifico mis acciones en el pecado de la otra persona. Me las hizo, me las paga. Yo le hago esto porque él me hizo aquello. Yo lo trato así porque él me hizo esto. Cuando yo estoy haciendo eso, estoy justificando mis acciones en lo que hizo la otra persona. Pero la Biblia no me llama a eso. La Biblia me llama a justificar mis acciones, no en el pecado de mi hermano, sino en el amor y en la gracia que Dios mostró para con mi vida. Dios me perdonó. Dios fue bueno conmigo. Dios me mostró gracia. Yo no merecía la gracia. Yo no merecía el perdón. Yo no merecía el amor. Pero Dios me transformó. Dios me limpió. Dios me llenó. Y ahora me dice, de gracia recibiste, de gracia da. Extendé esa misma gracia. No se trata de que se lo merezca. No se tiene que ganar el perdón. Porque vos tampoco te ganaste el perdón de Dios. Fue la gracia. Fue un regalo. Y si Dios te perdonó a vos, ¿quién sos vos para no perdonar al otro? Si Dios te transformó a vos, si Dios no guardó resentimiento y amargura con tus pecados, ¿por qué vos estás guardando esa amargura en tu corazón? Quítese de vosotros toda esta amargura, toda esta malicia. ¿Por qué? Por el Evangelio. Si entendiste el Evangelio, es fácil de comprenderlo. Cuando el Señor nos llama a perdonar, este perdón, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, es la norma y es el recurso. ¿Cómo tengo que perdonar? Como Dios me perdonó. Y no solo debo perdonar como Dios me perdonó, sino que puedo perdonar porque Dios me perdonó. Cuando Dios me perdonó, me llenó de gracia y me dio la capacidad de poder perdonar. La gracia de Dios está sobre tu corazón y Dios da gracia sobre gracia para que vos puedas extender esa misericordia y ese perdón. Sé que hay situaciones que rajuñan nuestro corazón, pero hay situaciones que rasgan el corazón. Hay situaciones que tocan vivir que son dolorosas. Hay situaciones que tocan vivir que quizás solo Dios puede entender lo que vos estás viviendo, porque otro no la vivió de la misma manera y en el mismo contexto en que vos la viviste. El pecado cae muy bajo, lastima mucho. Y hay personas que han sido lastimadas, pero la gracia de Dios está por encima de eso. Y la gracia de Dios es suficiente no solamente para perdonar tus pecados, para ayudarte en esta tarea, sino que también es suficiente para que vos puedas extender gracia y perdonar y sacar de tu corazón todas estas cosas que con tu fuerza no podés. No es una cuestión de voluntad, es la gracia de Dios que ya está presente. Y con esa gracia Dios dice, sacá toda amargura, sacá todo enojo, sacá toda ira, deja de gritar, deja de insultar. Y antes bien, empezá a actuar como Cristo. Empezá a ser bueno, empezá a ser misericordioso, empezá a mostrar compasión, empezá a extender gracia, tratá a los demás como Dios te trató a vos, porque esta es la norma, pero no solamente es la norma, sino que también es la capacidad que nosotros tenemos. Y ya para terminar, sé que cuando hablamos del perdón, eh, es un tema muy, muy profundo, que podemos hablar mucho, es un tema muy necesario porque todos en algún punto de nuestras vidas, en este último tiempo, hemos tenido que pedir perdón y hemos tenido que aprender a perdonar. Y hemos visto también nosotros cuando hemos hecho el curso de pacificadores, ya ahí en tiempos de pandemia, hemos hablado acerca del perdón.
Y me acuerdo que Ken Sende, que escribió el libro, habla de lo que uno tiene que hacer cuando perdona. Porque el perdón no es algo pasivo. El perdón no es olvidar. El perdón no es simplemente no decir nada, sino que cuando uno perdona, uno está tomando una iniciativa. Uno vuelve a repetir lo mismo, tiene que mirar a Dios, tiene que ver cómo Dios me perdonó a mí en Cristo y ese mismo perdón trasladarlo. Y a raíz de contemplar esto, uno puede darse cuenta que Dios se comprometió a algunas cosas con nosotros cuando nos perdonó. Hubo un compromiso de Dios para con nuestra vida. Y ese compromiso nosotros lo tenemos que extender hacia otra persona. ¿Cuál es básicamente ese compromiso? Cuando Dios te perdonó, no volvió a detenerse más en ese pecado. Porque la Biblia dice que Dios borró ese pecado. Dios no volvió a traer al presente ese pecado. Cuando yo digo que perdono, pero en la próxima discusión que tenga con esa persona le vuelvo a recordar lo que me hizo, no estoy haciendo lo que Dios hizo con mi vida. Porque cuando Dios me perdonó, no volvió a reparar más en ese incidente. Lo borró, me limpió, me hizo una nueva persona. Dios ya no me mira a través de ese pecado. Y la Biblia dice que yo debo perdonar como Dios me perdonó a mí en Cristo. Entonces, cuando yo perdono, me estoy comprometiendo a no volver a reparar más en ese incidente. Pero no solamente voy a reparar en ese incidente en cuanto a mencionarlo en la discusión, sino que tampoco voy a reparar en ese incidente en cuanto a tenerlo en la mente o en el corazón. Porque hay gente que por ahí no te lo dice, pero lo piensa. No te lo dice, pero tendría ganas. Y la Biblia nos dice que nosotros podemos elegir en qué queremos pensar. Hay pensamientos que vienen a nuestra mente. Vos estabas manejando y de repente te acordaste de algo. Vino ese pensamiento. Pero vos tenés la capacidad de ponerle fin a ese pensamiento y pensar en otra cosa. Y la Biblia en Filipenses capítulo 4 nos dice cuál es el filtro para nuestros pensamientos. En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Entonces por ahí el enemigo puede venir a traerme cosas del pasado, a recordarme cosas que me hicieron, pero yo tengo la capacidad de automáticamente pensar en otra cosa. Esté de acuerdo a las pautas que Dios me pone en su palabra para mis pensamientos. Entonces Dios, cuando me perdonó, Él prometió no tener más memoria de mis pecados. Y esto no quiere decir que Dios se olvidó, porque Dios es Dios omnisciente, sabe todas las cosas, desde la eternidad hasta la eternidad. No hay nada a Dios que se le olvida. Nosotros hablamos muchas veces de esto y yo hago la referencia de la película de Hombres de Negro. ¿Vieron? Cuando vos veías algo que no tenías que ver, te ponían ese flash y de repente te borraban la memoria. ¿Qué pasó? Y olvidabas lo que tenías que olvidar. Sería bueno, a veces en algunas situaciones traumáticas, nuestro cerebro usa un mecanismo de defensa para olvidar algunas cosas. Están ahí, simplemente que no las trae presente. Pero hay cosas que no las vas a poder olvidar. El tiempo no las olvida. Están ahí. Si vos querés recordarlas, las vas a poder recordar. Y Dios también tiene esa capacidad. Pero Dios decide no reparar más en eso. No pensar más en eso. Simbólicamente, poéticamente dice, los eché al fondo del mar. Donde nadie puede llegar. Donde el hombre no lo conoce, donde el hombre no lo sabe. Quedan escondidos, quedan ocultos, ya no están. Cuando yo perdono, tomo el compromiso de no pensar más en eso. Y tomo el compromiso de no traértelo más, no refregártelo más en la cara. Hablábamos con algunos matrimonios el año pasado, cuando estábamos haciendo un curso especial para matrimonios, y hablamos del oscuro poder de la falta de perdón. Hay gente que no quiere perdonar porque ha aprendido a sacar réditos de la herida. Hay gente que no quiere perdonar porque ha comprendido, ha entendido cómo instrumentalizar la falta de perdón. Entonces, como vos me hiciste esto, ahora yo encuentro una justificación para hacer lo que yo quería.
Vos me heriste, me dolió. Está bien, pero esto yo lo voy a tomar como una excusa para hacer lo que yo quería. Y en cuanto vos me vengas a recriminar algo, yo te voy a decir, vos que me hablás y vos me hiciste aquello. Aguantate. ¿Viste lo que se siente? O lo usamos para manipular a la otra persona. Que la otra persona haga las cosas que yo quiero porque, ¿no te acordás lo que vos me hiciste? ¿Cómo me vas a responder así después de lo que me hiciste? ¿Cómo vas a actuar así? Tenés que hacer las cosas de otra manera, como yo las quiero. Las traigo al presente, las tengo siempre presente porque puedo manipular a la persona. Hay un oscuro poder en la falta de perdón. Pero Dios me dice, soltalo. Dios me dice, vení a la luz y perdoná como Dios te perdonó a vos. Y Dios cuando me perdonó no pensó más en eso, no se detuvo más. Ni tampoco voy a hablarlo con otras personas. Porque no solamente no lo voy a hablar con vos, sino que no lo voy a mencionar a otras personas. Y hay gente que por ahí no perdona, después está hablando con otros y dice, no, esa persona no sabes lo que me hizo antes, pero yo la perdoné. Yo la perdoné. Yo ya no tengo nada, nos vemos en la calle y nos saludamos, pero no sabés lo que me hizo. Sigo hablando y Dios no habla de mi pecado. Dios se olvidó. Y cuando Dios me perdonó, Dios me trajo de vuelta a su presencia. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa, el padre hizo una fiesta y lo metió en el centro de la casa. Y volvió a tener comunión con él. El hijo quería ser un jornalero, pero le dijo, no, mis hijos son hijos. Y lo vistió de la dignidad de hijo y volvió a tener comunión con él. Cuando Dios me perdonó, restauró la relación. Ese yo perdono pero no olvido es cosa del mundo. Yo perdono pero vos allá y yo acá es cosa del mundo. Cuando hay un perdón, hay una reconciliación y hay una restauración. En el perdón la relación vuelve a estar mejor que antes. Porque esto es lo que Dios hizo con mi vida. Y la Biblia me dice que yo debo perdonar a mi hermano como yo fui perdonado por Dios en Cristo Jesús. Fíjense que no es una cuestión de decir, bueno, me las hizo y me aguanté. No dije nada, me callé, no dije nada y aguanté hasta que se me pasó. Eso no es perdonar, eso es tomar una actitud pasiva. Pero el perdón habla de una actitud activa porque Dios tomó una actitud activa, tuvo una actitud activa con nosotros. Dios dio el primer paso, Dios se entregó, Dios se ofreció, Dios mostró gracia y Dios se comprometió en que cuando yo confesaba mi pecado y me arrepentía, Él estaba dispuesto a perdonarme. Él estaba dispuesto a no mencionar más eso. Él estaba dispuesto a olvidar y Él estaba dispuesto a mantener la relación. Hay muchas cuestiones en las cuales Dios también pasó por alto muchas ofensas. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Porque cuando Dios está en nuestro corazón y cuando el Espíritu tiene lugar, esto se va a notar en la manera en la cual nosotros nos relacionamos unos con otros.